me dispongo a salir a las calles de Murcia, la ciudad Murcia, para entrevistar a las personas, preguntarles qué opinan sobre la nueva decisión del gobierno de cerrar los establecimientos de hostelería en la ciudad y sus alrededores. Cabe destacar de que hago esto con fin informativo para informar lo que pasa en la actualidad en estos momentos en base a la pandemia y las decisiones que toma el gobierno, en que muchos están en desacuerdo de estas decisiones porque están atacando solamente al sector hostelero, y hay sectores, por ejemplo, como por ejemplo de aeropuertos abiertos, centros comerciales abiertos, que repito y recalco, no tengo nada en contra de los demás establecimientos, solamente estoy dando la información y la inconformidad de las personas del sector de la hostelería. Vemos esos establecimientos que van a estar cerrados, y es que los restaurantes no pueden atender ni en las terrazas, o sea, en la zona de afuera, zona libre, ni adentro, solamente por medio de domicilios, 7 a 14 días más o menos. 1000 establecimientos han cerrado sus puertas, y este era el respiro que estaban esperando los propietarios, los trabajadores, los empleados, para recuperar algo de esto, y prácticamente les están asfixiando su poca economía. Alfonso, ¿tú qué piensas sobre la nueva medida de cerrar bares y restaurantes? Pienso que no tienen ni idea de lo que son los bares y los restaurantes ni cómo funcionamos, ni las medidas que tenemos de seguridad, ni nada de nada. Ellos simplemente han cerrado y punto, y los demás a cumplir. No se han fijado en cómo funcionamos. Ellos lo que deberían de ver simplemente es el que no cumpla las órdenes, el que no cumpla las ordenanzas, multarlo, cerrarlo, hacer lo que tengan que hacer, pero los que cumplimos no tienen por qué cerrarnos. Si eso nos cierran a nosotros, deben de cerrar aeropuertos, centros comerciales y todo, pues que nosotros somos los culpables. Se ha demostrado en muchos sitios que la hostelería cerrada y han seguido subiendo los contagios. No seremos tan culpables. Más podemos observar que tienen cintas aislantes en las mesas y todo, para que las personas que entren con todas las medidas, tienen su desinfectante, tienen separadas las mesas, tienen todas las medidas, y esto le pasa a muchos restaurantes, a muchos bares. No hay medidas sino para los restaurantes y bares. Esto afecta demasiado a estas personas y su comercio. Vemos que aquí no hay nadie adentro y solamente las personas están afuera en las terrazas que llaman. Vemos medidas de bioseguridad, desinfectantes. Mi nombre es Francisco. ¿Qué piensas sobre esta medida? Bueno, pienso que es ineficaz porque no todos los comercios ni todos los locales están adaptados y preparados para dar un salto tecnológico o bien a domicilio, como puede ser en toda la región de Murcia. Son antecedentes y precedentes de una ola previa de marzo en la que hemos tenido tiempo para poder adaptarnos, para poder ofrecer ayudas y para que no se hunda lo que es la economía de la región, tanto la zona del Levante, sobre todo la Costa Brava, la zona de Alicante y la zona de Murcia. Nos basamos en turismo que este año no ha venido por los cierres de fronteras. Claro, al principio teníamos el 50% del aforo, después pasó el 70% y otra vez nos lo vuelven a restringir. Bueno, casualmente vengo al Parque de las Flores aquí en el ayuntamiento y me encuentro esta escena aquí de personas reunidas para proteger la hostelería. Casualmente que vengo haciendo estas preguntas aquí por la ciudad de Murcia y me encuentro esto. Amigos, esto es algo que no lo tenía planeado. Esto solamente, como dijo, me lo topé en el camino. Aquí están las personas reunidas desde hace una hora, desde las 5. Están manifestando en contra. ¿Qué opinas frente a la nueva medida? Como siempre, el gobierno va cada vez a mejor, es indescriptible. Monto en el autobús, va lleno hasta los ejes. Voy a los centros comerciales, más llenos todavía. Y ahora pues hay que joder la hostelería, no sé por qué. Estaría bien si estuviéramos en la Alemania, que tiene industria. Alemania tiene otro tipo de negocio que no solo depende de la hostelería. Pero aquí en España, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a fabricar coches? ¿Nos vamos a poner a hacer aviones? ¿Qué vamos a hacer? España nada más que tiene el turismo, es lo único que tiene. Viva el gobierno que tenemos. Viva Sánchez. Bueno, y podemos observar, está el canal de televisión local, nacional. Estamos grabando en la Plaza de las Flores. Yo voy a subir un video sobre esta Plaza de las Flores para que no te lo pierdas. Vemos aquí la policía, está aquí en el ayuntamiento, y vemos la manifestación que avanza en contra de lo que reglamentó el gobierno de nuevo. Están los noticieros, todo esto aquí, noticieros locales. Son las casualidades de la vida.
Yo no sabía que había una manifestación. Salgo, hago las entrevistas y me encuentro con la manifestación. No sé para dónde me lleva la manifestación. Voy a ir a ver hacia dónde va y ya creo que estoy viendo que están empezando a cerrar las vías públicas. La manifestación se está atravesando en la calle. Bueno, las personas gritan, queremos solución, no hay cierre. Las personas quieren solución. La gente alborotada. La gente coloca sus zapatos ahí en la calle en modo de protesta. Policías al lado y lado de las calles. Y España, Murcia, ya no quiere estar callada. La calle principal de Murcia, la Gran Vía, así llamada la Gran Vía, la calle principal. Y vemos la manifestación que avanza por toda la Gran Vía. Ya son eso de las 6 de la tarde. Comenzó hace una hora aproximadamente o más. Empezó desde la Plaza de las Flores, donde queda el ayuntamiento, y va avanzando por toda la Gran Vía. Algunos con cacerolas, otros con su ardua voz gritando. Vemos que se ha juntado más gente a la marcha. Bueno, y se han ubicado en todas las vías del tranvía. Estamos en todas las vías. Han tenido que detener el transporte del tranvía. Mil negocios de hostelería, 1000 negocios han cerrado por culpa de la pandemia. Escúchalos, escúchame, los lamentos del pueblo son indescriptibles. Son miles de voces a la vez que unidas forman una sola frase. No